Después de la primera sesión, que ha sido de una introducción general, y después vamos a hablar de reproducción asistida. Lo vamos a hacer con Laura Flores, que es profesora de Derecho Constitucional en Sevilla e investigadora en Derechos Humanos y Desarrollo. Yo vi un trabajo de Laura que había sido premiado con un premio que lleva el nombre de una muy querida amiga, que ya no está, Chario, bueno, para nosotros sea Charito, Rosario Valpuesta. Las personas que estuvieron en el, por así decir, comisión o tribunal que juzgó ese premio, me hablaron estupendamente bien de tu trabajo, me lo hice traer, lo vi, me interesó y yo quería que ya desde la sesión inaugural, aparte de ver el tema general de maternidad, empezáramos a ver qué está sucediendo ahora con un tema que, aunque no sea demográficamente muy significativo, es valorativamente muy significativo, porque a lo que nos remite es al entendimiento último de qué es maternidad. Y me pareció que, sin duda alguna, Laura Flores podría darnos una perspectiva bastante exacta, según el trabajo que yo había visto. Yo tomo unas notas estupendas, tomo notas todo el rato, siempre, y luego la Rosario Acuña tengo como debo, ¿no?, un estantito con todas las notas, y por eso aviso, o sea, si me veis que no paro de tomar notas, no os extrañe, que es lo que hago siempre. Y sin más, Laura, en cuanto me haga con el bolígrafo, te rogaría que iniciaras. Muy bien, muchas gracias, Amelia. Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación y tu interés por mi trabajo. Agradecer también al Ayuntamiento de Gijón, al área de igualdad, a la alcaldesa, la acogida tan buena que nos han dado y, sobre todo, que se pongan en práctica o que se lleven a cabo, que sigan luchando porque este tipo de iniciativas y este tipo de debates salgan a la luz y año tras año, ¿no?, nos sigamos, os sigáis sentando aquí para intentar analizar desde una perspectiva feminista cuestiones que nos interpelan directamente a las mujeres y que son de gran relevancia social actualmente. Con respecto a la intervención de Amelia, me ha parecido brillante, una exposición muy preclara, ¿no?, de lo que es la maternidad y de cómo cómo esa simbología realmente interfiere o incide directamente en lo que entendemos por maternidad o en el concepto de maternidad que nos llega a nosotras directamente en la sociedad. Mi intervención va a ser a lo mejor bastante más pueril, pero me gustaría intentar dejar claras una serie de ideas que me parece que pueden contribuir de manera decisiva al debate que podemos tener después y que creo que es importante que queden claras, ¿no?, que se fijen a la hora de abordar, pues, una reflexión crítica desde el feminismo y desde la perspectiva de género de lo que es la maternidad. Y para ello, además, pues me ha servido mucho la intervención de Amelia, me voy a servir de algunos de los conceptos que ha mencionado en la construcción de lo que es ese imaginario hegemónico de la maternidad. La maternidad, pues como sabemos, si no, no estaríamos hoy aquí hablando de ella de esta manera, continúa siendo a día de hoy una cuestión controvertida. Tanto desde a nivel teórico como en la práctica social y cultural, pues se sigue abordando no como una relación humana más, sino que tiende a sacralizarse o a elevarse a la categoría de rol, a la vez que, por otro lado, se presentan muchas dificultades o muchos impedimentos para el desarrollo, para el ejercicio de las mujeres de la maternidad. Yo en mi intervención de hoy la voy a abordar desde la perspectiva de las técnicas de reproducción asistida, porque es el
tema que más he trabajado, y para empezar a ilustrar este tema, pues me gusta siempre empezar con una noticia o con un caso que me parece bastante significativo. Es el relativo a una noticia que salta a la prensa internacional más o menos en octubre de 2014 y que se hace eco de una decisión adoptada o de un comunicado que difunden los directivos de grandes empresas de las telecomunicaciones como son Apple y Facebook. Se congratulan los directivos de estas empresas de una iniciativa que ofertan o que ofrecen a sus empleados, empleadas en este caso, más valorados entre los ya conocidos incentivos que este tipo de empresas de Silicon Valley, ¿no? Ofrecen a sus empleados, que es el de hacerse cargo del coste de la extracción, de la congelación y del mantenimiento de los óvulos de las empleadas para que así pudieran dedicarse en los años de mayor fertilidad, en los años que biológicamente es más probable o es más factible tener hijos, pues pudieran centrarse de lleno en el desempeño de sus labores profesionales. La mayoría de los medios de comunicación, hay algunas visiones críticas al respecto, pero la mayoría se congratulan de esta iniciativa, ¿no? Pues mira, qué bueno estos señores que se preocupan por el bienestar de sus empleadas, pero yo la leo y me suena un regusto amargo, ¿no? Y algo se nos está escapando. Aquí nos están diciendo de manera tácita, pero bastante directa, que el ejercicio de la maternidad para las mujeres es incompatible o dificulta el desempeño de un puesto de responsabilidad en una gran empresa, en una gran compañía, porque estamos hablando de mujeres, como siempre. O sea, no se ofertan medidas similares para los hombres en este tipo de casos. Entonces, esta noticia, esta medida, la reflexión sobre esa medida, yo creo que nos pone frente a una dicotomía ante la cual nos enfrentamos las mujeres, o se enfrentan las mujeres todas en algún momento determinado de nuestro ciclo vital, ¿no? Es decir, por un lado, social y culturalmente se da por supuesto, y lo ha explicado perfectamente Amelia, que todas las mujeres queremos ser madres, que la maternidad es un hito fundamental que hay que alcanzar para completar o para cumplir con ese ideal de feminidad que nuestra sociedad y que nuestra cultura atribuye a las mujeres. Por otro lado, y al mismo tiempo, el ejercicio de la maternidad se presenta como un obstáculo para el desempeño de una carrera profesional satisfactoria, ¿vale? Por tanto, parece que nos encontramos ante dos proyectos de vida difícilmente compaginables, cuando no directamente antagónicos entre sí. Una formación profesional, una carrera laboral prometedoras, y lo comentaba Amelia también cuando decía que parece que el mejor método anticonceptivo es tener el bachillerato, tener estudios o tener una carrera, y por otro lado, la posibilidad de ser madre a una edad en la que biológicamente es más probable o es más factible. En la primera idea, en el primero de los puntos de esta dicotomía, no voy a detenerme mucho porque creo que lo ha explicado Amelia perfectamente, ¿no? La maternidad, y en la obra de Badinter, es que se ve perfectamente cómo lo detalla, cómo lo explica de manera magistral. La maternidad es un producto cultural sobre un determinado hecho biológico, que es la capacidad de las mujeres de gestar, de tener hijos y de parirlos. Se ha ido formando y ha ido mutando a lo largo de los siglos, y en función de las culturas y en función del momento, un concepto, un ideal hegemónico de la maternidad, pero insisto, cuya formación o cuyo contenido es fundamentalmente cultural. El hecho biológico es que las mujeres tenemos la capacidad de gestar, de parir, de tener hijos, pero todo lo que hay alrededor, el estudio de Badinter, yo creo que lo refleja perfectamente bien, responde a unos determinados intereses en cada momento o en cada época concreta, y a una formación cultural que se hace alrededor, ¿no? ¿Por qué? El cuerpo de la mujer ha estado tradicionalmente sometido a todo tipo de discursos, a discursos de tipo filosófico, institucionales, morales, que han intentado instrumentalizar esa
posibilidad biológica, esas capacidades reproductivas que las mujeres tenemos para la consecución de determinados fines. Hablábamos de demografía. Hablábamos de intereses económicos, ¿no? De cómo se ve, cómo empiezan en un momento determinado los estados a ver la riqueza que entraña la población y la pérdida económica que supone el hecho de que se tengan tantos hijos, pero que tantos hijos se mueran precisamente por esa actitud de frialdad o de descuido o de ausencia por parte de las madres que los abandonan a su suerte hasta los 5, 6, 7, 8 años con unas nodrizas, ¿no? Entonces parece que llega un momento que hay que convencer a las mujeres de que sean madres, y es ese momento donde sostiene Badinter que empieza a gestarse ese ideal cultural de la maternidad que con ciertas modificaciones o con ciertas intensificaciones de algunos aspectos y suavizaciones de otros llega hasta nuestros días. Pero no solo a través de la sugestión, o sea, también ha habido en algunos casos una coacción directa por parte de las instituciones, por parte del clero, de la Iglesia, sobre todo hacia aquellas actitudes afectivas o hacia aquellas opciones de vida que no implicaban o que no conllevaban la reproducción. Bien, no quiero detenerme mucho más aquí porque creo que lo ha explicado Amelia muy bien, pero quiero que quede claro que es ese mito del amor maternal que se construye culturalmente lo que asegura el obligado cumplimiento por parte de las mujeres de ese mandato cultural, ese mandato de género de que tenemos que ser madres, de que las mujeres deben ser madres, y que casa con determinados intereses demográficos o económicos, utilitaristas, que al final acaban poniendo a las mujeres al servicio de unos intereses que no son los propios, ¿no? ¿Cómo se llega a esa sublimación cultural o a ese ideal hegemónico de la maternidad? A través de dos operaciones, dos operaciones que en principio pueden resultar contradictorias, pero que se presentan como complementarias. Por un lado, se nos presenta la maternidad en términos distintos, apelando a la biología femenina, se nos compara a las mujeres con animales, es algo inevitable, el destino, el de ser una madre es ideal constitutivo de la feminidad, y es algo que no podemos negar, no podemos rechazar, es algo que llevamos en nuestro ADN por ser mujeres, en nuestra biología, ¿no? Ya lo comentaba Celia Moros cuando decía que no hay nada tan eficaz para asegurar, para legitimar un determinado comportamiento como apelar al carácter biológico y natural del mismo, porque esto lo vuelve prácticamente incontestable o de difícil transformación. Pero lo peculiar del mito del amor maternal es que a esta apelación a la legitimación biológica se complementa y se opone una legitimación que hace alusión desde una perspectiva capitalista y posfeminista a la libre elección de la mujer. O sea, tu destino está marcado porque eres mujer y vas a ser madre, pero es que además intentan vendernos un poco la idea de que todas decidimos ser madre, que como tenemos otras opciones hoy en día, podemos decidir no serlo. Las mujeres pues hoy en día asumimos otros papeles sociales y ya no estamos relegadas única y exclusivamente a la maternidad. La prueba de que aún así en su gran mayoría se siga siendo madre o se siga conservando el deseo de ser madre es prueba irrefutable de que no solo estamos encadenadas biológicamente a este destino, sino que además es una elección racional que llevamos a cabo de manera autónoma y por elección propia, ¿no? Bien, pues me parece muy significativo cómo repito, Badinter desacredita esta noción, esta idea del amor maternal, y cómo ilustra perfectamente cómo se va construyendo a lo largo de los siglos, y cómo esa revalorización de la función maternal a la que hace alusión en el siglo XVIII coincide precisamente con ese cambio de mentalidad en la que la población, en la que los niños empiezan a verse como una fuente de riqueza, como la necesidad de productores, de mano de obra, incluso como una ganancia para el Estado en términos de poder militar.
Actualmente ese mito del amor maternal se sigue alimentando, se sigue construyendo, sigue mutando y nos sigue llegando a nosotras, nos sigue interpelando directamente a través de diversos productos culturales. Nos llega a través del cine, nos llega a través de la literatura, nos llega a través de las corrientes médicas o de la biotecnología. Y nos interpela directamente a través de esos discursos. Me parece muy significativo un estudio que se lleva a cabo, hay varios, pero de dos autoras norteamericanas que hablan del perfil de la mamá famosa, de la mamá celebrity, lo llaman Celebrity Man Profile, ¿no? Y hablan de cómo nos venden una idea de una mujer que trabaja, que está liberada, que ha entrado en el mercado laboral y que tiene éxito como tal, pero que ante todo es madre. Es madre y además es una madre, un modelo maternal de entrega total. Lo primero son mis hijos, yo tengo mi trabajo, pero si pudiera renunciar a él para mi familia, para mis hijos, pues no me importaría. Y yo no sé vosotras, pero yo estoy harta de escucharlo. Parece que podemos intercambiar los nombres, podemos intercambiar las ocasiones, podemos intercambiar las entrevistas, pero parece que repiten de manera machacona una y otra vez las mismas frases, ¿no? Nada es comparable, ningún aspecto de mi vida es comparable con la satisfacción que me supone tener hijos. No sé a cuántas famosas o a cuántas actrices o a cuántos modelos habéis escuchado comentar en entrevistas: es lo más importante de mi vida, ser madre es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Además generalizan una experiencia personal de ellas y nos la atribuyen a todas, ¿no? Ni mi trabajo ni cualquier otro aspecto de mi vida es comparable con la satisfacción de ser madre. Yo no sabía lo que era el amor, no sabía lo que era la realización hasta que no me convertí en madre. Son prácticamente las mismas frases, pero se repiten de manera constante y al final terminan alimentando y construyendo ese perfil que además es con el que es el canon con el que nos comparamos todas. Oye, pues si tú no disfrutas tanto preparándole la merienda a tus hijos, o no tienes tiempo, o tus responsabilidades laborales te impiden ayudar a tus hijos con las manualidades del colegio, pues tienes algún problema. El problema es tuyo, que no cumples con ese canon. Nos terminamos comparando todas con ese modelo. En fin, lo que me interesa aquí es que se retrata la maternidad culturalmente como un paso esencial a dar en la vida, y la no maternidad o las maternidades disidentes que no cumplen con este modelo de entrega total y absoluta de amor maternal es retratado por la sociedad como algo intrínsecamente no deseable. A través de un imaginario colectivo que transmite ideas del tipo: si tienes más de 30 años, se te está acabando el tiempo para cumplir con el ideal de feminidad, para formar una familia, y si piensas que no te interesa, te estás equivocando y te vas a arrepentir. Y ten cuidado, porque van pasando los años y a lo mejor cuando te des cuenta que no has cumplido con este mandato cultural, ya es demasiado tarde. O sea, hay una especie de coacción social ahí en el que el tiempo y la edad juegan un papel fundamental para convencernos a las mujeres de que cumplamos con ese rol, de que seamos obedientes y pasemos por el aro en todo caso. Entonces, bueno, desde esta perspectiva pues se contraponen dos modelos distintos, el modelo de la maternidad contra el de la no maternidad. Y aquí llegamos a la segunda parte de esta dicotomía, ¿no? Hemos dicho que las mujeres parece que están socialmente compelidas a ser madres y a ser un determinado modelo de madres. Pero es que al mismo tiempo, y por eso la experiencia de la maternidad suele ser tan ambivalente para las mujeres, socialmente se nos transmite de la misma manera que la maternidad, que no la paternidad, insisto, la maternidad influye negativamente o es un obstáculo para la carrera profesional.
Y ahora volvemos sobre por qué la maternidad y no la paternidad, pero no sé si otro ejemplo que me parece muy ilustrativo y muy significativo, no sé si escuchasteis las declaraciones, o suenan las declaraciones que efectuaba Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios de 2014, que decía que ella aconsejaba y que ella como empresaria no contrataba a mujeres entre 25 y 45 años. Porque son mujeres que están en edad fértil y porque son mujeres que se entiende que no van a rendir o que van a suponer mayores costes que beneficios o van a reducir los beneficios empresariales por esa posibilidad de que lleguen a ser madres. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué llegamos a esto? Porque si lo analizamos, el hecho biológico sobre el que se construye ese ideal de maternidad, ¿durante cuánto tiempo impide realmente a las mujeres, insisto, solo el hecho biológico, el tiempo de gestar y parir, cuánto tiempo está impedida realmente biológicamente una mujer para desempeñar unas funciones laborales al 100%? ¿Cuánto es la baja maternal? ¿Cuánto tiempo estás ingresada después del parto? ¿Qué impedimentos físicos reales tenemos? Pues volvemos a cómo se construye ese amor maternal, esa idea de maternidad, porque se extiende culturalmente mucho más allá del hecho biológico, porque no solo estamos hablando de gestar y de parir, estamos hablando de cuidar, estamos hablando de educar, estamos hablando de asumir fundamentalmente las tareas domésticas, estamos hablando de labores reproductivas, labores que en el mercado tienen negado todo el valor, pero que son esenciales para el mantenimiento de la sociedad y que tradicionalmente han desempeñado y siguen desempeñando fundamentalmente las mujeres. Labores reproductivas que podrían desempeñar igualmente los hombres, pero que se siguen imputando fundamentalmente a las mujeres y son las que hacen que esta señora, que personas como Mónica Oriol hagan este tipo de manifestaciones, porque claro, o sea, a los hijos tiene que cuidarlos alguien. Si la sociedad, si el Estado no posibilita o no habilita redes de cuidado, no tenemos un estado del bienestar lo suficientemente desarrollado que se haga cargo tanto de nuestros niños como de nuestros mayores, de los cuidados, de las tareas reproductivas en general, alguien tiene que hacerlo y se sigue imputando fundamentalmente esa labor, ¿no?, de cuidados, de tareas reproductivas a las mujeres a través de una operación inclusiva, repito, que a partir de la facultad reproductiva de las mujeres atribuye de manera exclusiva o cuando menos principal la realización o la asunción de una serie de tareas sociales como la crianza, educación de los hijos, mantenimiento del hogar, cuidado de mayores, etcétera, a las mujeres. Algunos datos, ¿no?, que nos ayudan a ilustrar esto. Bueno, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican una media de 4 horas diarias al mantenimiento del hogar, mientras que los hombres a esa misma actividad dedican solo 1 hora y media. Según el barómetro del CIS, llevado a cabo en España en septiembre de 2011, el 45,7% de los encuestados consideran que ante la disyuntiva de que uno de los 2 miembros de la pareja tuviera que dejar sus responsabilidades laborales para ocuparse de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, bien, el 45,7% de los encuestados consideran que debe ser la mujer en todo caso. Esto también está muy relacionado con que el 73,2% del total de los puestos de trabajo a tiempo parcial estén desempeñados por mujeres. Trabajos a tiempo parcial son más precarios, menos reconocidos, con menos responsabilidades. Más datos, el 78,4% de las mujeres con al menos un hijo menor de 8 años declaran haberse tomado una excedencia de su puesto de trabajo de entre 6 y 12 meses para dedicarse a tiempo completo al cuidado de los hijos. Esta misma cifra, en el caso de los hombres, decae al 11,87%. Entonces parece que le damos la razón
a Mónica Oriol, ¿no? Oye, es que para las mujeres parece que sí, es un problema tener hijos, es un problema el hecho de tener hijos para poder dedicarse en su totalidad o al mismo nivel, con el mismo nivel de exigencias o con el mismo nivel de implicación que se espera de los hombres, del patrón masculino, que sí, como sabemos va a ser siempre el patrón universal, y las mujeres no, se enfrentan a este suelo pegajoso, a este lastre, ¿no?, que al final nos va a impedir competir en condiciones de igualdad con los hombres en el mercado de trabajo. Bueno, y no solo a las mujeres que somos madres, es un prejuicio, es un estereotipo que se retroalimenta, es un prejuicio que pesa incluso sobre las mujeres que no son madres, porque ya lo serán. Si estás en una edad reproductiva, querrás serlo. Por tanto, bueno, esta ideología patriarcal que responsabiliza fundamentalmente, cuando no en exclusiva, a las mujeres de las tareas reproductivas, constituye un impedimento para la competencia en el mercado laboral con respecto a los varones. Y aquí nos encontramos otra vez con la disyuntiva que planteaba Amelia cuando decía que el principal anticonceptivo es la educación o la formación, ¿no? La importancia clave que hoy en día tiene el empleo formal remunerado, el trabajo formal remunerado, para la autonomía femenina lo convierte en un derecho conquistado tras muchos años de lucha, un aspecto irrenunciable. Hoy en día, pocas son las mujeres, en pocos casos se dice que, bueno, nos vamos a confinar a las tareas reproductivas de manera voluntaria porque así lo queremos, intentamos compaginar ambas cosas. Pero, como parece que es difícilmente compaginable, cumplir con ese mandato de género de la maternidad y posicionarnos laboralmente, alcanzar nuestras aspiraciones profesionales y laborales, la principal consecuencia, el principal fenómeno demográfico que trae causa en esta cuestión es el retraso de la edad de maternidad, el retraso de la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo y, consecuentemente, como la edad es un factor fundamental que incide de manera directa en la fertilidad, un descenso importante, como ya hemos visto, en la tasa de fertilidad. Que se sitúa en 1,3 hijos por mujer actualmente en España, ha descendido, está por debajo de la media de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la edad media a la que las mujeres tienen hijos en España actualmente se sitúa en 30,6 años, por encima igualmente de la Unión Europea. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Por qué he hecho esta especie de introducción? Porque aquí es donde adquieren relevancia y aquí es donde toman todo el protagonismo las técnicas de reproducción asistida, que se nos presentan como ese milagro científico, esa innovación de la ciencia puesta a disposición de las mujeres que nos va a posibilitar engañar al reloj biológico para poder ser madres en el momento de la vida en el que así lo consideremos o en el que las condiciones sociales y económicas nos hayan empujado a hacerlo, o a posponerlo, ¿no? Pero llegados a este punto, yo creo que es fundamental, que es importante plantearse dos cuestiones. Primero, ¿hasta qué punto son realmente ese milagro científico que empodera a las mujeres, las técnicas de reproducción asistida? Y ¿hasta qué punto la configuración legal y la configuración social, la utilización que se hace de estas técnicas, que nunca es neutral, la ciencia nunca es neutral, realmente está puesta al servicio de las mujeres o está puesta al servicio de otros intereses? Y segundo, si esa posposición de la maternidad no es libremente decidida, sino que es empujada o coaccionada por el modelo maternal y el modelo laboral y el modelo de asunción por parte de las mujeres de las tareas reproductivas que hay en nuestra sociedad, ¿hasta qué punto podemos hablar de una maternidad tardía, autónomamente decidida y, por tanto, de unas técnicas de reproducción asistida puestas al servicio de la autonomía de la voluntad de la mujer y de su autonomía reproductiva, o hasta qué punto son una especie de forman parte o se utilizan como una especie de coacción, ¿no?, hacia las mujeres? Voy a detenerme primero en la primera pregunta que lanzo. Cómo se configuran jurídicamente y socialmente las técnicas de reproducción asistida, cómo se ponen en práctica
y si realmente esta puesta en práctica y esta configuración está al servicio de las mujeres o está al servicio de otros intereses. Ya adelanto que desde mi perspectiva no está realmente puesta al servicio de las mujeres, al servicio del empoderamiento femenino y al servicio de la autonomía reproductiva. A la hora de analizar la regulación jurídica de las técnicas de reproducción asistida, de las tecnologías reproductivas en nuestro país, yo creo que es fundamental lanzar una pregunta. Una pregunta a la que debe responder una sociedad antes de abordar la regulación de las tecnologías reproductivas y de estas técnicas. Y la pregunta es la siguiente: ¿se tratan de unas técnicas que vamos a poner en práctica o que vamos a facilitar solo en situaciones excepcionales de esterilidad? O sea, ¿se van a indicar en situaciones de esterilidad para solventar? Bueno, ahora volvemos sobre eso. ¿O se van a poner a disposición de las mujeres de manera general para que las pongan en práctica, para que las utilicen cuando así lo deseen o cuando así lo consideren conveniente en ejercicio de su autonomía reproductiva? O sea, ¿vamos a utilizar las técnicas de reproducción asistida para aumentar esa autonomía reproductiva o solo las vamos a poner en práctica, solo se va a autorizar su utilización en determinados casos de indicación clínica? Bueno, pues la regulación española desde el principio no es clara al respecto. Ya la primera ley, que es bastante progresista para el momento en el que se aprueba y que es una de las primeras legislaciones a nivel europeo en el año 88, expone, establece la exposición de motivos que el objetivo de la ley es poner al servicio las técnicas de reproducción asistida de las parejas, que no de las mujeres, de las parejas con problemas de esterilidad. Pero también habla de la posibilidad de que mujeres solas puedan tener hijos biológicos, lo que por otro lado es bastante progresista para el momento. Para una autora italiana que analiza esta cuestión, para Tamar Pitts, esta concepción de las técnicas de reproducción asistida puesta al servicio únicamente de situaciones de esterilidad es inadmisible, porque ni la esterilidad es considerada una condición patológica, ni las técnicas de reproducción asistida son un remedio terapéutico que cure, digamos, esa supuesta patología. Lo único que hace es aliviar algunos de los síntomas de lo que se considera la esterilidad, que es la ausencia de hijos, y posibilita a los usuarios de las técnicas adquirir un hijo genéticamente suyo. Pero más allá de eso, no se incide en las pruebas diagnósticas, no se incide en las causas que llevan a esa esterilidad, y por tanto al final lo que estamos posibilitando es que un determinado modelo de familia, un determinado modelo de pareja puedan tener hijos, ¿no? En realidad, al definir las técnicas de reproducción asistida como un tratamiento contra la esterilidad, lo que estamos legitimando es la prohibición del acceso de las técnicas de reproducción asistida a todos, excepto a las parejas heterosexuales que puedan probar la existencia de esta esterilidad clínica. Sin embargo, bueno, repito que es ambigua la ley al respecto. Por un lado, se habla de la esterilidad como una patología, por otro lado, el artículo 6 de la actual Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que es de 2006, establece que las usuarias de las técnicas podrán ser todas mujeres mayores de 18 años con plena capacidad de hablar, con independencia de su estado civil y de su orientación sexual. ¿Qué pasa? Que las leyes muchas veces se aprueban con una vocación de otorgar unos determinados derechos, pero luego el desarrollo de las mismas a través de los reglamentos o incluso la puesta en práctica directa de las mismas desvirtúa lo que en un primer momento se prevé o se espera, llegados al punto de que contradice directamente lo que establece una ley. Así, de esta manera, en este sentido, hemos llegado a un punto en España que
el desarrollo de esta ley ha llevado a que, a través de reglamentos, no puedan acceder a las técnicas de reproducción asistida en determinados casos ni las parejas heterosexuales, homosexuales conformadas por 2 mujeres, ni mujeres solas, porque se exige a través de una orden ministerial que regula, que desarrolla la cartera de servicios comunes de la Seguridad Social, se exige para la financiación pública, la financiación por parte de la Seguridad Social, la puesta en práctica de estos tratamientos con cargo a la Seguridad Social, se exige, bien, un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, que, bueno, yo no soy experta, pero sí hay doctoras o especialistas en este tema, os podrán ilustrar mucho mejor que yo, pero es algo que es muy difícil de documentar, es muy difícil de localizar, porque en muchos casos, bueno, el principal síntoma que hay es la ausencia de hijos, pero es muy difícil localizar una patología específica que impida tener hijos. Entonces se exige, por un lado, este trastorno documentado de la capacidad reproductiva o la ausencia de la consecución del embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos. ¿Quién puede acreditar esto? Parejas heterosexuales. Este requisito, la utilización de este requisito, la exigencia, el endurecimiento de los requisitos, lo que lleva a la práctica que ni una pareja de 2 mujeres ni una mujer sola pueda documentar, o sea, una mujer sola que no tenga un trastorno de la esterilidad médicamente documentado, que decimos que son casos bastante excepcionales, puedan acceder a la financiación pública de las técnicas de reproducción asistida. Por tanto, se está utilizando en un primer momento aquí la configuración jurídica, la configuración legal de las técnicas de reproducción asistida para promover un determinado concepto de familia, para promover una determinada concepción ética o moral de lo que debería de ser una familia. Se está incidiendo, se están utilizando de nuevo el cuerpo de la mujer como el blanco de discursos morales que no tienen por qué ser compartidos con toda la sociedad y sin embargo por toda la sociedad y sin embargo hay un determinado sector de la sociedad que tiene en su mano la utilización de la regulación jurídica para reglamentar el cuerpo de las mujeres en este sentido. Eso en cuanto a la titularidad del derecho a ser usuarias de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? También os adelanto que ha habido pronunciamientos judiciales en contra concretamente de este precepto, de esta orden ministerial, pero y se ha reconocido el derecho de mujeres solas o de mujeres de parejas bimarentales, ¿no? Al acceso a la financiación pública de las técnicas de reproducción asistida. Pero hoy en día no existe un precepto legal específico que garantice el acceso a todas las mujeres por igual. Se sigue configurando legalmente las técnicas de reproducción asistida como un remedio o una intervención terapéutica contra la esterilidad. Eso, como he dicho, en cuanto a la titularidad del derecho a ser usuarias de las técnicas de reproducción asistida. Otro aspecto que me parece bastante controvertido de las técnicas de reproducción asistida y que me parece que está muy relacionado y entronca muy bien con lo que vamos a hablar a continuación y con lo que es, yo creo, la parte de este debate que más nos interesa y que hoy en día y que más interés está suscitando y que más controvertido es, como es la maternidad subrogada, los vientres de alquiler o la gestación por sustitución, es el tema de la donación de óvulos. No al mismo nivel que lo que sería la gestación por sustitución, pero se puede establecer cierto paralelismo, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos este discurso o aquellos que nos hablan de la maternidad subrogada, comercial no, pero altruista sí.
porque las condiciones serían distintas, porque el regularla desde una perspectiva altruista nos garantizaría la seguridad o la confianza de que las mujeres que accedan a gestar para otros no lo van a hacer coaccionadas por motivaciones económicas, sino que lo hacen movidas por un absoluto espíritu de generosidad y de absoluta entrega y tal. Pero es que con el tema de la donación de óvulos, que se regula como algo altruista, que se regula como donación, no se ha conseguido realmente esto. Hay una compensación económica. Hablamos de donación, pero realmente hay un interés económico detrás, a pesar de que la regulación legal, tanto a nivel internacional, europeo, como en la legislación española, lo que persigue fundamentalmente es que no se convierta en un negocio. Establece así el artículo 5 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que la donación de gametos y preembriones para técnicas de reproducción asistida es un contrato gratuito, formal y confidencial, y que nunca, en ningún caso, tendrá carácter lucrativo y comercial. Y que se establece una compensación económica resarcitoria para compensar a las mujeres por las molestias que pueda suponer el hecho de donar óvulos, pero que en ningún momento debe suponer un incentivo económico para estas. No sé si os suena, porque a mí me parece que es el mismo discurso que se utiliza para legitimar la gestación subrogada, la maternidad subrogada altruista. Se prevé también en la ley que el Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, fijará periódicamente tanto las condiciones básicas que garanticen el respeto al carácter gratuito de la donación como el importe de esa compensación económica. Bien, ese importe es fijado en el 98 por la Comisión Nacional en 600 euros, no se ha vuelto a actualizar desde entonces y no está regulado como se esperaba en la ley que fuera. Actualmente la compensación por las molestias está en torno a unos 1.000 euros y va a depender un poco en función de la clínica a la que nos dirijamos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo veo aquí una clara mercantilización, sobre todo teniendo en cuenta que las técnicas de reproducción asistida, y ahora lo vemos un poco más detenidamente, se concentran en el sector privado. Es un servicio que fundamentalmente se presta en el sector privado. Entonces yo estoy donando mis óvulos de manera altruista, pero es que hay alguien, hay un señor o hay una señora que está ofreciendo eso como un producto y que se está lucrando a través de lo que yo he efectuado como una donación. Eso por un lado. Por otro, ¿de verdad pensamos que hoy en día, con las condiciones económicas, sociales y laborales que hay, 1.000 euros no supone un incentivo económico para una mujer el hecho de donar sus óvulos, más cuando estas empresas o estas clínicas realmente lo publicitan como un incentivo para donar óvulos, ocultando los riesgos, minimizando los riesgos? Porque, bueno, uno de los principales riesgos que existen a la hora de la donación de óvulos por parte de las mujeres, aparte de que, como sabemos, los óvulos que tenemos son limitados y los óvulos fértiles también lo son, existe el riesgo, por ejemplo, del síndrome de hiperestimulación ovárica. ¿Se informa a las mujeres de estos riesgos? Pues ya os digo yo que no. O sea, tienen que, sí es verdad que tienen que estar consentimiento informado a la hora de acordar la donación de óvulos, pero el primer gancho, la primera información que a las mujeres nos llega es a través de la publicidad de estas mismas clínicas que se benefician económicamente de la donación de óvulos. Y os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la Fundación Ginemed, en su página web, en el apartado dedicado a la donación de óvulos, bajo la pregunta ¿existe algún riesgo en la donación de óvulos?, contesta:
encontramos la siguiente información. Cuando el tratamiento se realiza en un centro especializado como Ginemet, el riesgo es prácticamente nulo, dado el exhaustivo control que realizamos sobre nuestras donantes. En la misma línea, las clínicas IBI, ante la pregunta ¿qué riesgos puedo tener si dono óvulos?, la contestación es rotunda, prácticamente ninguno. Incluso otra clínica o un centro de salud de la mujer llega incluso a anunciar en su página web o a intentar captar las donantes de óvulos con el siguiente eslogan, ¿no? Si quieres ayudar a otras mujeres a cumplir su deseo de ser madre, porque se nos sigue vendiendo en términos altruistas, pero se combina de manera incluso un poco perversa con la compensación económica. Nos dice, repito, si quieres ayudar a otras mujeres a cumplir su deseo de ser madre, en salud de la mujer recibirás la mejor atención, además de una compensación de 1.000 euros por tu solidaridad. Lo combinan de una manera, ¿no? O sea, altruismo, pero, oye, el gancho de que te lo vamos a compensar económicamente. Yo no sé aquí, pero en mi universidad hay carteles por toda la universidad para intentar fomentar esta práctica, fomentar la donación entre chicas jóvenes que al final, bueno, una necesidad económica, ¿quién nos dice que realmente no hay ahí cierto incentivo económico cuando realmente hay una compensación? Entonces me parece una reflexión importante a la hora de hacer, sobre todo con la comparación con la gestación por sustitución altruista. Es decir, tenemos la experiencia de la donación de óvulos. Cuando entran intereses comerciales en juego, cuando hay unas agencias, unas clínicas que se lucran, se van a minimizar los riesgos, se van a intentar atraer cuantas más donantes o cuantas más mujeres de buena fe o buena voluntad altruistas posibles, y eso luego al final va a incidir directamente en la creación de un mercado reproductivo, ¿no? En fin, dejo ahí las reflexiones, si queréis luego las retomamos cuando hablemos de la gestación por sustitución. Otra cuestión fundamental, importante, y que me parece que incide directamente en esa negación, en esa falta, en esas carencias de la regulación o de la puesta en práctica de las técnicas de reproducción asistida, es que se encuentra concentrada fundamentalmente en nuestro país, como hemos dicho, en el sector privado. Existe un registro general de centros, establecimientos y servicios sanitarios que está gestionado indirectamente por el Ministerio de Sanidad. En la última actualización de 2015 recogía la existencia de 84 centros de titularidad pública que en España facilitaban a las mujeres este tratamientos de reproducción asistida de diverso tipo, frente a 285 clínicas privadas. Según la Gaceta Sanitaria, el 75% del total de los ciclos de reproducción asistida se llevan a cabo en clínicas privadas. La Ley de Técnicas de Reproducción Asistida reconoce esta asimetría, esta concentración en el sector privado de las tecnologías reproductivas. Y para paliarlo, lo que propone es la creación de registros públicos, de registros de carácter público, en el que se recoja información accesible para todas las usuarias y fiable, en la que podamos encontrar desde un registro de las actividades, de las técnicas que se llevan a cabo en cada centro, como de las tasas las tasas de éxito cosechadas por cada una de las clínicas, que facilite. El planteamiento es el siguiente: bueno, desde la sanidad pública a lo mejor no podemos ofertar o no podemos cubrir toda la demanda de técnicas de reproducción asistida que existen, pues lo vamos a paliar un poco ofreciendo una información pública, accesible y garantista, que permita a las mujeres o a las parejas acceder con pleno conocimiento de qué están contratando o qué servicios están contratando en un tema tan delicado como es la salud de la mujer, que es al final lo que encontramos de fondo en las técnicas de reproducción asistida. Bueno, pues hoy en día dicho registro aún no existe. Existe un registro privado de la Fundación de la Sociedad Española de Fertilidad, que además existe desde 2008 y que además hasta julio de 2015 la participación en el mismo por parte de las clínicas había sido voluntaria. Ahora sí es obligatoria,
Pero bueno, hasta hace poco no lo ha sido. Por tanto, nos enfrentamos o las mujeres que pretenden ser usuarias de las técnicas se enfrentan a una asimetría económica, por un lado, y a un carácter mercantil de la maternidad, por otro. O sea, cuando entran en juego intereses comerciales, y volvemos otra vez al tema de los óvulos, la tutela de la salud de la mujer ya no es el primer objetivo. Estamos ante temas muy delicados, ¿no? Que difícilmente se van a poder tratar con todas las garantías cuando hay unos intereses económicos de fondo. Por otro lado, esta asimetría económica de lo que deriva es que aquellas mujeres que pueden acceder a esta mayor oferta en los centros privados de técnicas de reproducción asistida van a encontrar con un mejor servicio, con mayores garantías hasta cierto punto, o con la posibilidad de acceder a las técnicas de reproducción asistida a un abanico más amplio de las mismas. Por ejemplo, la ovodonación no está disponible en la mayoría de las clínicas. Solo el 11,4% de las clínicas públicas ofertan este servicio, frente al 87,5% de las privadas. Por tanto, las mujeres que necesiten acceder o que para digamos, completar o acceder a ese deseo de ser madres, necesiten acceder a la ovodonación, van a tener que hacerlo fundamentalmente a través de las clínicas privadas en las que van a tener que desembolsar una cantidad económica nada desdeñable para poder ser usuarias de este tipo de tratamiento. Luego está el tema de las listas de espera. La media en las clínicas públicas es de 87 días. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una cuestión en la que el paso del tiempo es fundamental, ¿no? La edad juega en contra de la posibilidad de que estas técnicas tengan éxito. Por tanto, se tiene muy en cuenta también cuánto me van a hacer esperar entre un ciclo y otro para poder acceder por primera vez a las técnicas. Repito, 87 días de manera general en la pública, 11 en las privadas. Pero es que para la fecundación in vitro, mientras que es una de las técnicas más demandadas, ¿no? Mientras que en los centros privados la espera es de una media de 28 días, en los públicos es de 452 días. Al final se trata de una diferenciación decisiva que hace que las mujeres se terminen inclinando en la mayoría de los casos, o cuando cuentan con los recursos económicos necesarios, se terminen decidiendo por los centros privados antes que por los públicos, y que al final la principal consecuencia es la concentración de este servicio en los centros privados. ¿Y cuál es la principal consecuencia de esto? Pues desde mi punto de vista, la configuración de las técnicas de reproducción asistida de una manera que benefician principalmente determinados intereses económicos por encima de la tutela de la salud de la mujer. Es decir, una herramienta que podría o que debería, o un avance técnico, científico, que podría utilizarse como un arma de empoderamiento femenino, porque hasta cierto punto el control de las propias capacidades reproductivas, más allá de lo que nos permite estrictamente la biología, es un arma de empoderamiento femenino, se termina poniendo al servicio de intereses económicos. Y en vez de utilizarse para empoderar a las mujeres, se utiliza para que un determinado sector obtenga beneficios. Y nos encontramos ante un proceso de oferta-demanda de las tecnologías reproductivas que es totalmente asimilable a cualquier proceso productivo en el que se comercializa cualquier producto en la sociedad de consumo de masas. La diferencia es que aquí el producto es un niño. Y es un producto que nos venden como cualquier otro, nos ofertan la posibilidad de elegir el sexo, nos ofertan la posibilidad de elegir las características de los gametos, nos ofertan la posibilidad de elegir el número de embriones que queremos implantar. Es decir, hay una especie de supermercado reproductivo en el que
Previamente se ha creado esa necesidad a través del mandato cultural de género, de todos tenemos que ser madres y además tenemos que ser madres genéticas, porque el valor que se da a la maternidad, a la vinculación genética en la sociedad también es muy importante y también entronca directamente con el auge de las técnicas de reproducción asistida. Se demanda un producto específico que es un niño y el mercado ofrece un ingente número de opciones para satisfacer ese deseo que se presenta en términos de necesidad. ¿Cuáles son las consecuencias, por otro lado, de esto? ¿En qué incide directamente? No se está tutelando, repetimos, la salud jurídica. No, es que la voy ilustrando. Ah, muy bien. Que las veo reírse, digo, no sé si es que... No, para nada. Es decir, hay cosas que es bueno poder verlas. A medida que te he ido escuchando, he pensado, es bueno ilustrar esto. Y como no se me da del todo mal buscar en la red... Muy bien. Pues vamos, gracias. A medida que tú tocas un tema, yo saco lo que hay en la publicidad. Muy bien. A veces. Bueno, pues muchas gracias, Amelia, por las ilustraciones que estoy segura que contribuirán a la mejor comprensión de lo que estoy diciendo. Por ser ilustrativa yo también, un ejemplo, para que veáis hasta qué punto estamos ante una especie de supermercado reproductivo y hasta qué punto el foco no está puesto en la autodeterminación o en el control por parte de las mujeres de las propias capacidades reproductivas, sino que el foco está puesto en el producto, en el mercado y en los beneficios económicos que pueden sacarse de ello. O cómo la lógica de la sociedad de consumo se ha insertado perfectamente en lo que son las técnicas de reproducción asistida. Se oferta un tipo de tratamiento conocido como ROPA, que son las siglas que vienen a hacer alusión a recepción de óvulos de la pareja. Está especialmente pensado para las parejas de mujeres, y consiste en que una de las mujeres de la pareja sea inseminada con el óvulo de la otra. De esta manera, ambas van a tener un vínculo, de alguna manera, un vínculo con el hijo. Una será la madre genética y otra será la madre gestante, ¿no? Por tanto, se revaloriza el producto final, que es el niño, y eso justifica para las clínicas un aumento del precio de este tipo de tratamientos, que en la práctica no difiere de lo que es una inseminación, o sea, de lo que sería una FIV normal, pero se incrementa el precio por ese valor simbólico que se da al hecho de que las dos puedan ser consideradas como madres, y se incrementa el precio por encima de los 4.000 euros, cuando bueno, el precio por lo general de la fecundación in vitro, según un informe de ADC de 2015, está en torno a los 2.500 euros por ciclo. O sea, justifica esta valoración simbólica de la maternidad de ambas un aumento de precio dentro de la lógica comercial de lo que nos están vendiendo, porque es que nos están vendiendo un producto. Otra consecuencia directa de esto, a veces es que se ponen en práctica tratamientos que no son necesarios. Ante esta histeria colectiva, y volvemos es que si no eres madre a partir de tal edad, es que te vas a arrepentir, es que cuanto más tiempo pases, menos posibilidades tienes de tener madre. Se terminan utilizando las técnicas de reproducción asistida más que como un medio para resolver problemas de fertilidad, como medio para agilizar el proceso reproductor. Se recomienda incluso por parte de la Sociedad Española de Fertilidad, tras 6 meses de no consecución del embarazo, ponerse en manos de especialistas en reproducción asistida para atajar el problema cuanto antes y para
y pueda solventarlo cuanto antes, pero no se hace incidencia en las pruebas diagnósticas. Oiga, es que no sabemos cuál es el problema. Vamos directamente, empezamos por el final, ¿no? Vamos directamente a buscar las soluciones para tener hijos y no se está tutelando la salud de la mujer. Por tanto, entiendo que la concentración de las técnicas de reproducción asistida en el sector privado deviene en una... tenemos en escena valores y objetivos que no son compatibles para la totalidad de actores intervinientes. Hay intereses enfrentados. Y es muy difícil regularlo de una manera satisfactoria para las mujeres cuando existen intereses enfrentados. Entonces retomamos la pregunta y ya os adelanto que os he puesto solo unos cuantos ejemplos de cuáles son los aspectos desde mi perspectiva más conflictivos de cómo están reguladas las técnicas de reproducción asistida en nuestro país. Están puestas al servicio de la industria, están puestas al servicio de determinados intereses económicos o están puestas al servicio de las mujeres, de la autodeterminación de la maternidad de las mujeres. O del control de las capacidades reproductivas de las mujeres. Y aquí me parece que me gustaría lanzar otra idea, otra cuestión que también se puede poner directamente en relación con lo que hablaremos después de la gestación subrogada, de la maternidad subrogada. Yo no creo que exista un derecho a ser padre o un derecho a ser madre. Está fuera de toda duda que nuestra legislación no está reconocido jurídicamente, pero tampoco creo que exista desde una perspectiva moral o ética ese derecho a ser padre, a ser madre. Yo creo que existe un derecho, y creo que está consagrado jurídicamente, y también desde una perspectiva, está justificado desde una perspectiva ética y moral, existe un derecho a la autodeterminación de la maternidad, a la autodeterminación de la maternidad desde una perspectiva negativa, es decir, a no ser madre, que no quiere serlo, y a la autodeterminación de la maternidad también desde una perspectiva positiva, es decir, el derecho a la maternidad libremente decidida y el derecho a que las mujeres, únicamente las mujeres y conforme a los criterios a través de la manifestación de la voluntad intrínseca y privada de cada una, tengan derecho a tomar una decisión sobre su embarazo, pero no solo sobre el embarazo, voy más allá, sobre el ejercicio de lo que es luego esa maternidad, porque no puede ser que nos muevan o que nos lleven o que nos coarten un poco socialmente a ser madres, pero que luego nos abandonen a nuestra suerte, ¿no? Entonces, dentro de ese derecho a la autodeterminación de la maternidad, creo que es dentro del que debería encajarse o del que deberíamos hablar de una configuración de técnicas de reproducción asistida puestas al servicio de ese derecho de las mujeres. Me parece que el desarrollo de las mismas en el ámbito privado es incompatible con ese derecho de autodeterminación de la maternidad. Es decir, con ese derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre su reproducción sin la injerencia de agentes heterónomos, ¿no? que intenten incidir o que intenten moldear esa voluntad de las mujeres. Y bueno, ya termino. Apuntar un par de cosas más que creo que también van a servir para seguir con el debate. No solo las condiciones sociales, laborales, económicas en las que se ejerce la maternidad justifican el hecho de que estemos en una especie de huelga reproductiva, huelga demográfica, que haya mujeres que digan que no quieren ser madres por las condiciones adversas en las que vemos que tiene que ejercerse la maternidad. Eso cada día se reconoce más y está más socialmente aceptado, pero creo que es fundamental también reconocer
que es que hay mujeres que no quieren ser madres, es que hay mujeres que no se identifican con ese ideal de feminidad y con esa con ese idea de mujer o idea de patrón femenino que pasa necesariamente por la maternidad. Hay un estudio muy interesante al respecto, reciente, de una autora israelí, Donat se llama, que recoge el testimonio de diversas mujeres israelíes que manifiestan que no se sienten identificadas, son todas madres, y que no se sienten identificadas con el papel de madre que desempeñan. Que no se sienten identificadas con ser madres, que no es que las dificultades inherentes al ejercicio de la maternidad les hagan plantearse que no hubieran sido madres, no, que es que con todas las comodidades, aun habiendo podido ejercer la maternidad en condiciones óptimas, no lo hubieran sido. Y me parece que es algo también que hay que cuestionarse, que hay que plantearse, es decir, no solo poner al servicio de las mujeres las condiciones óptimas para que las que así lo decidan de manera autónoma puedan desarrollar la maternidad en las condiciones, o desarrollar ese proyecto de vida acorde con la dignidad humana en las condiciones que así lo deseen, sino reconocer también que hay un mandato cultural de género que nos obliga a pasar por la maternidad y que hay opciones disidentes y que son perfectamente reconocibles y perfectamente aceptables. Que no se puede utilizar a las mujeres como se ha venido, y la capacidad reproductiva de las mujeres como se ha venido utilizando a lo largo de los siglos por intereses ajenos a la propia mujer, por intereses demográficos. Es que mire usted, todo el mundo, todas las mujeres a ponerse a tener hijos, que se nos acaba la hucha de las pensiones. Por ejemplo, ¿no? Y que esto hay que sostenerlo, que tenemos un problema demográfico. Pero es que empujar a las mujeres a la maternidad por motivos ajenos a su propia voluntad constituye un grado de alienación y cosificación extremo de la figura femenina, que va en contra de la segunda máxima de la moral kantiana, ¿no? Que nos habla de no utilizar a ningún hombre, mujer en este caso. Sabemos si Kant estaba pensando seguramente en el hombre únicamente, como medio, sino siempre a la vez como fin y como respeto a la dignidad, y la utilización de las mujeres como vasijas en el caso de las técnicas de reproducción asistida, pero también como proveedoras de productores, de ciudadanos. Cuando nos empujan a la maternidad, va en contra o conlleva precisamente esa alienación, esa cosificación y esa utilización de la mujer como meros órganos reproductivos, que va en contra, atenta directamente contra la propia esencia de la dignidad femenina. En definitiva, las ideas fundamentales, o por concluir, yo creo que el reto de la maternidad en la sociedad actual, desde la perspectiva de las técnicas de reproducción asistida, pasa por configurarlas jurídica y socialmente como un instrumento al servicio única y exclusivamente de la autonomía reproductiva desde las mujeres, abordándola desde una perspectiva crítica, pero también teniendo en cuenta ese mandato cultural de género que hay. Es decir, que las mujeres que quieran ponerlas en práctica o que necesiten de ellas para cumplir, o sea, para ser madres, las utilicen, pero que no sea porque tenemos un mandato cultural que nos obliga a ser madres. No sé si me entendéis. Y por otro lado, que sea que tampoco se nos obliga a ponerlas en práctica porque previamente, socialmente, se nos ha obligado a posponer el momento de ser madres a un momento en el que biológicamente no es posible. En definitiva, es necesario reconocer, por un lado, ese valor social de la maternidad, pero por otro lado, como he dicho, ese derecho a la autodeterminación de la maternidad en ambas vertientes, para alumbrar una configuración de las técnicas de reproducción asistida como un valor fundamental o como una herramienta fundamental puesta al servicio de las mujeres en aras de su autonomía reproductiva. Y bueno, eso es todo. No sé. Muchísimas gracias.
Voy a poner esta por